Pueden tomar asiento. Vamos a abrir la palabra del Señor, la Biblia, en el libro de Romanos, capítulo 13. Romanos, capítulo 13, y vamos a leer 4 versículos, desde el 11 al 14. Romanos 13, del 11 al 14, dice así: Y esto, conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora nos está más cerca nuestra salud que cuando creímos. La noche ha pasado y ha llegado el día. Echemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lechos y disoluciones, no en pendencias y envidia, mas vestíos del Señor Jesucristo y no hagáis caso de la carne en sus deseos. Hasta aquí la lectura de la palabra del Señor. Bien, vamos a dejar lugar ahora al pastor Daniel Esquinini. Que el Señor le bendiga en la exposición de la palabra. Bueno, queridos hermanos, vamos a tener una oración más antes de meditar en estos breves versículos para esta última reunión del día de hoy. Eterno y bendito Padre que estás en el cielo, queremos llegarnos una vez más delante de tu bendita y santa presencia para darte gracias porque nos permites llegarnos hasta tu casa con esta libertad que nos has dado también, no solamente en lo espiritual, sino también aún en lo físico, de poder hacerlo mientras podemos y compartir tu palabra. Señor, que sobre todas las cosas, como dice el apóstol Pablo en la misma palabra de Dios, que aún la palabra dada por los hombres pueda ser recibida como palabra de Dios cuando está basada principalmente y sobre todas las cosas en los santos escritos que tú dejaras para que sobre ellos meditáramos y permanentemente fuéramos enseñados, edificados, alimentados, consolados, exhortados, animados a seguir hasta aquel día glorioso cuando veremos tu faz. Eterno Padre, perdona nuestros pecados, perdona mis pecados, lávame en la sangre de nuestro Señor Jesús, pon coto a mis labios, a mi boca y aún a mi corazón, para que todo lo que podamos hablar en esta tarde tenga la guía y la dirección sobre todas las cosas y únicamente de tu Espíritu. Y si en algo puedo llegar a equivocarme o a decir algo incorrecto, que tú no solamente me perdones, sino que pongas freno a mi boca. Gracias, Señor, te damos por la presencia de los hermanos y por aquellos que tal vez están conectados para escucharnos en esta tarde y por los que han de escuchar la grabación, que esta palabra sencilla pero tan bendita pueda hacer bien y hacer la obra para la cual tú la envías. Gracias te damos, invocando el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Bueno, hermanos queridos, el apóstol Pablo en este pasaje a los romanos, en este capítulo particularmente, viene haciendo una serie de exhortaciones para la sumisión a las autoridades, pues así comienza el capítulo 13, donde dice: toda alma se someta a las potestades superiores, porque no hay potestad sino de Dios, y las que son de Dios son ordenadas. Y luego sigue haciendo las aclaraciones necesarias
de tal sometimiento que debemos entender y aprender que es en el Señor. Y más en los tiempos en que vivimos, tan convulsionados, donde tantas cosas suceden permanentemente en todos los órdenes y que muchas veces se producen distintas facciones de pensamientos, de posiciones, en fin, toda suerte de ideas. Pero para el creyente y para el creyente fiel, el que desea agradar a Dios, en verdad lo que prevalece y debe prevalecer sobre todo pensamiento humano, aun por lógico que sea, y esto hablamos con total humildad, es el de someternos a lo que la palabra de Dios nos enseña y procurar de que estos versículos, como todos los que en la palabra de Dios son puestos para nuestra enseñanza, para nuestra edificación, como decíamos, para la perfección de los santos, procuremos de que se cumplan en nosotros. Creo que no hay una expresión más bella que un creyente puede recibir, o aún también en oración delante de Dios, pedir, Señor, que este versículo se cumpla en mí, cuando por supuesto es un versículo con estas características, de ser con el propósito con el cual Dios lo envía, para aprender a ser obediente por sobre todas las cosas a la palabra de Dios, a lo que Dios nos enseña, a lo que la palabra de Dios dice, que es por encima de cualquier pensamiento, ideología o actitud o argumento de característica humana, por más sabia que pueda ser. Y son pensamientos dados de Dios que van alumbrando y van creciendo y han sido dados para que nosotros podamos adquirir nuevamente aquello que se ha perdido. El hombre, cuando cayó en pecado, perdió su estado de inocencia, es lo que hemos estado considerando en la lección de hoy, en el sentido de su estado de inocencia, y perdió algo que le resultó irrecuperable, que es justamente la inocencia. Nunca más volvió a ver sobre la tierra otro hombre inocente, que no tuviese pecado. Y por otro lado, adquirió algo que de por sí mismo le es imposible erradicar, que es la maldad y el pecado. Un bien perdido y un mal adquirido. Triste, por cierto, pues hundió a los hombres en perdición y muerte, del cual no tenía de por sí mismo la posibilidad de salir. En su misericordia, Dios va alumbrando a la humanidad a través de los siglos, y es una luz creciente que no es que es una distinta luz que la del principio, es la misma, nada más que va cobrando intensidad. Hoy día se conocen, ¿no?, esas luces que se manejan con propósitos a veces en cultivos especiales o en la cría de animales, luces que imitan por medios técnicos a la luz que es artificial, pero imitan a la luz natural. Es decir, van como si cobrando intensidad desde que amanece hasta que anochece, ¿no? Y el Señor tuvo que hacer eso con los hombres en su infinita misericordia y bondad, debido a que el hombre de a poco tuvo que ir comprendiendo hasta que ese misterio oculto desde los siglos, desde la eternidad, pudiese ser plenamente revelado
y hoy lo tenemos así presentado en la persona bendita de Cristo, con ese propósito justamente, de que ese mal adquirido del cual no puede erradicar de por sí mismo, con la ayuda de un Salvador pudiese hacerlo y adquirir nuevamente ese bien perdido, volver a ser una nueva criatura, revertir las cosas que el diablo y el pecado habían tergiversado, que habían trastocado, que habían dado vuelta. Y entre una de ellas es la obediencia a estas cosas. Luego el trato entre los hombres. Y aún más también sigue diciendo en este capítulo con respecto a, y lo escuchamos en el mensaje anterior, con respecto a la ley y al cumplimiento de la ley. Y aquí el apóstol utiliza un versículo que dice, porque el que ama al prójimo cumplió la ley. Porque luego aclara, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Y si hay algún otro mandamiento, en esta sentencia se comprende sumariamente: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y a esto, por supuesto, debemos sumarle lo que el Señor amplió y perfeccionó para el creyente al decir: oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mas yo os digo que debemos amarnos como Él nos ha amado, siendo aún pecadores. Y luego resume diciendo: la caridad no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es la caridad. Qué notable. Toda la ley se cumple con esta sentencia. Es la caridad, el amor que necesitamos experimentar. Un amor que, por cierto, naturalmente no lo tenemos, lo hemos visto cuando el Señor Jesús decía ahí en Juan: porque yo conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Es un amor que es derramado en el corazón del hombre cuando recibe al Espíritu Santo de Dios, para poder entonces experimentar realmente e ir conociendo de a poco, porque tampoco podemos ser tan, podríamos decir, ilusos de decir yo vivo en el amor de Dios, porque eso lo tenemos que ir experimentando, porque implica cruz, implica el humillarse, el reconocer, el sufrir. Y podemos leer después, si quieren, en 1 Corintios 14, todo lo que habla del amor, ¿no? Y de la caridad. Ahora bien, a todo esto luego viene este último párrafo, luego de hablar de todas estas cosas, ya una exhortación, podríamos decir, para ir finalizando y cerrando el pensamiento que venía trayendo, cuando dice: y esto, es decir, todo esto que venía desarrollando, en razón de algo, que podía, todas estas cosas que están escritas en la palabra de Dios y que pueden ser cumplidas por los creyentes. No digo por el mundo, porque no tiene el auxilio de Dios, la ayuda del Espíritu Santo de Dios, pero sí puede ser cumplido por el creyente, porque es ayudado del auxilio de Dios y puede perseverar en ese espíritu y sostener en el tiempo esa lucha de querer alcanzar aquello por lo cual también fue alcanzado de Dios. Y esto, dice, ¿por qué? Conociendo el tiempo.
conociendo el tiempo presente, el tiempo que vivimos, el tiempo que estamos nosotros. Y esto es atemporal, porque habla en tiempo presente, era para los creyentes de su momento, para los hermanos en Roma, como para todas las iglesias, porque esta carta, así como era escrita y enviada a Roma, tenían el deber los creyentes de repartirla entre las demás iglesias, como era el modo de operación del ministerio misionero del apóstol Pablo. Es decir, lo que escribía en una carta para una de las iglesias tenía que ser leída también por las otras. Habla de una profunda comunión espiritual. Si bien cada iglesia era individual, autónoma, pero sin embargo, en cuanto a la palabra, compartían todos el mismo consejo de Dios. Y era deber de una iglesia, cuando recibía una carta del apóstol, miren la autoridad espiritual que tenía, de repartirla y de enviarla a otros. Y los otros que recibían del apóstol, enviársela a los otros también. O sea, era recíproco. Entonces, ahora, de conocer el tiempo. En una de las escrituras dice, y el Señor, fustigaba a los judíos de su tiempo cuando podían conocer las señales del tiempo conforme a cómo estaba el cielo, y podía decir: hoy el cielo está así, mañana va a ser de tal naturaleza. Eso es muy común también hasta el día de hoy. La gente que es del campo observa el cielo y según cómo está el atardecer saben cómo va a ser al día siguiente. No vamos a entrar en mayores detalles. Y luego decía: ¿y no podéis saber los tiempos en los cuales el Señor había venido y que estaban viviendo? Y que ya estaba entre ellos el reino de los cielos. Ya no solamente que se había acercado. Ahora, conociendo el tiempo en el cual nosotros vivimos, y ahora sí ya entramos un poquito más en relación a lo que decíamos anteriormente y lo que podemos decir ahora, ¿qué es lo que nosotros conocemos de este tiempo? ¿Estamos mirando solamente el árbol en el cual nosotros estamos? ¿O tenemos una visión más amplia para mirar todo el bosque? Es decir, para mirar las demás cosas que suceden en el mundo, lo que sucede en las naciones, los movimientos grandes a niveles mundiales, y todos centrados con un solo propósito, a lo que después vamos a decir un poquito más abajo. Pero todas son señales de los tiempos en los cuales estamos viviendo. ¿Conocemos ese tiempo? ¿O solamente vivimos enfrascados en nuestra burbuja particular, en lo que es mi mundo, en lo que es mío y nada más? Y yo más de eso no puedo ver. Y si veo algo es lo que me interesa y nada más. No quiere decir con esto que me voy a meter en toda suerte de porquerías, pero sí de estar interiorizado un poquito de lo que es el tiempo actual, de las tenebrosidades y de las profundidades de maldad, cómo se están manifestando, y que el creyente no tiene que estar ajeno, no tiene que ser un ignorante, no tiene que ser un necio o un iluso de ignorar el tiempo presente. No quiere decir que tiene que ser un avivado, entre comillas, y ser más pícaro que los demás, pero sí ser entendido, sabiendo, con sabiduría espiritual, los tiempos que vivimos. No ser embaucado por cualquier corriente, por cualquier pensamiento, por cualquier estratagema de hombres que buscan seguidores o cosas similares, en el orden que pudiera ser. Recordemos siempre, hermanos, que nosotros tenemos, los creyentes, los renacidos,
una meta, una sola meta. No hay varias metas. No hay otros objetivos. Para el creyente hay una sola meta y un solo blanco a seguir. Y en eso hay que darle prioridad. Y en eso hay que insistir. Y ese es el deber de la Iglesia, de insistir. A alguno tal vez o a alguna le puede parecer reiterativo, escuchar siempre lo mismo, pero para el apóstol Pablo no le resultaba. Y aún para Pedro, decía, no era una carga, al contrario, era seguro para él que aún sabiendo las cosas, volvérselas a repetir. Y acá, al conocer el tiempo, tomar una actitud frente al tiempo presente, que es ya hora de levantarnos, ¿de qué? Del sueño. Es ya hora de levantarnos del sueño, de una actitud similar al sueño, porque esto es una figura de lo que en la cual puede estar sumido un creyente viviendo el sueño, dormido. No un sueño ilusorio, ¿no? De ilusiones, que también puede ser. Hay quienes se hacen de su mundo un sueño y viven en ese sueño, pero no es la realidad que los rodea. Pero acá nos dice despertarnos y levantarnos, que es la hora de levantarnos del sueño. De esa, siempre viene a mi mente cuando el barco se hundía y un profeta desobediente que iba huyendo de los mandamientos de Dios dormía, como se diría vulgarmente, a pata tendida en ¿cómo se llama? En la bodega del barco. Y llegaron y le despertaron. Despiértate, ¿qué tienes, dormilón? ¿No ves que nos hundimos? Porque habían averiguado entre todos, pero ¿qué era lo que producía tal tormenta? Y el único que no le habían preguntado era aquel que estaba durmiendo plácidamente. ¿Qué tienes, dormilón? Porque este sueño es una manera de apartarnos de una realidad que vivimos. Es una manera de, por supuesto, de descansar. El sueño es necesario, pero es como apartarse de una realidad que tenemos que entender que debe ser conocida y sabida. ¿Y por qué es hora de despertarnos de este sueño? Y tener una actitud que, aunque no lo dice ahí, pero está implícita. Cuando dejamos de dormir es para que estemos despiertos y atentos, justamente para conocer el tiempo en que estamos. En Corintios habla que tenemos el Espíritu Santo para que conozcamos lo que Dios nos ha dado. Y reflexionaba sobre ese texto, para mí, ¿no? Decía, Señor, ¿cuántas cosas todavía yo tengo que conocer de lo que tú me has dado? ¿Conozco todo lo que tú me has dado? ¿O pienso que ya lo que tengo es todo lo que me has dado? No solamente pensando en la vida eterna, en lo que ya conocemos de las cosas que hablamos, sino en cuanto a las experiencias personales como creyentes, en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo, en esa sabiduría que debe descender de lo alto para aprender nuevas y más profundas relaciones de carácter espiritual con aquel que nos salvó. Tanto más ahora, ¿por qué? Dice el versículo 11. Porque ahora, porque hoy, en este momento, fíjense, por eso es que no podemos dejar de repetirlo, porque esto está impregnado en toda la Biblia y en todo el Nuevo Testamento. Esta expresión que lleva
a una sola conclusión, por supuesto. Porque ahora, hoy, nos está más cerca nuestra salud que cuando creímos. Y por supuesto que es así, y se cumple. Yo recuerdo, siempre lo he contado, cuando yo conocí a Cristo como mi Salvador personal tenía 9 años. Hoy, gracias a Dios, llegué a los 68. Quiere decir que hace 59 años que conocí al Señor, siendo un niño. Y ya pasaron 59 años de ese momento. Quiere decir que hoy estás más cerca, 59 años más cerca en mi vida. ¿Qué cosa? Lo que dice aquí. Más cerca nuestra salud. Y esta salud no solamente habla de la salvación en sí misma, sino la salud sobre todas las cosas que venimos exaltando en estos domingos, que es el advenimiento del bendito Salvador. Esa es la salud que esperamos, la salvación plena, concreta, completa. Ahora gozamos una salvación real, pero de carácter espiritual, cuando lo físico todavía no ha sufrido o no ha pasado por la experiencia de la transformación, pero está más cerca que antes. Y ahora está más cerca que hace un rato que empezamos a hablar. Y así día a día. Por eso debe ser prioridad de la Iglesia hablarlo siempre. Aunque las generaciones pasen y cambien, no obstante la palabra de Dios permanece. Así lo dijo Cristo. Que la palabra de Dios vive y permanece para siempre. No pensar solamente en nosotros, sino en las generaciones venideras, en los niñitos que están creciendo y en los tiempos en los cuales los niños van a ser grandes. Si los tiempos hoy son como son, ¿qué podemos pensar de los tiempos que vendrán? ¿Van a ser mejores, más tranquilos, más suaves, más limpios? Con toda seguridad que no. Lamentablemente. Porque el tiempo es corto. El enemigo sabe que le queda poco tiempo. Y tanto más se acerque la venida del Señor, tanto más polución de carácter espiritual va a haber. Un ejemplo muy claro es que no hay en la Biblia registros más evidentes de toda una movilización de carácter espiritual diabólica que en los días del Señor Jesucristo. Por eso había tantos endemoniados. No es que no hubiese después, pero en los días de Cristo, cuando estuvo en la tierra, para el mundo diabólico de los ángeles caídos fue tremendo. Y Cristo lo decía, yo veía a Satanás que caía del cielo como una flecha. Y hubo muchísimo. Y lo mismo está sucediendo en la medida en que el tiempo se acerca del Señor Jesucristo, conociendo el tiempo, mayor actividad de carácter espiritual. Y cuando decimos carácter espiritual no quiere decir espiritualmente sano. Toda suerte de espiritualidades que generalmente están unidos a ángeles caídos, a ángeles desobedientes, a ángeles caídos en pecado y que siguen y aún más aumentan su trabajo porque el tiempo se les acorta. Ahora bien, ahora nosotros está más cerca nuestra salud que cuando creímos, está más cerca la venida del Señor y luego lo dice así. La noche ha pasado. ¿Qué noche? La noche de nuestra pasada manera de vivir. La noche de esa condición en la cual estaban los creyentes antes de conocer al Señor Jesucristo y que Pablo lo relata
muy claramente en Efesios, en el capítulo 2, en Efesios 2, nos dice así, el versículo 1, y de ella recibisteis vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Esta es una condición sin lugar a ningún tipo de discusión. Esa es la condición de todo hombre que viene a este mundo, muerto en sus delitos y en sus pecados. En que en otro tiempo anduvisteis conformes a la condición de este mundo, de este tiempo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu, y ahora vuelvo a utilizar esta palabra, que ahora obra en los hijos de desobediencia. Y nos vuelve a incluir, entre los cuales, y se incluye el mismo también, todos nosotros también vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira también como los demás. Es una descripción de la noche ha pasado. Vivíamos así. Y el apóstol Pedro, para que veamos que no era solamente el pensamiento del apóstol Pablo, sino también Pedro, nos dice en el capítulo 4, 1 Pedro 4, desde el versículo 3, porque nos debe bastar que el tiempo pasado, la noche ha pasado, el tiempo pasado, hayamos hecho la voluntad de los gentiles, cuando conversábamos en lascivias. ¿Qué son las lascivias? ¿Qué son? ¿Alguien sabe? Falta Alfredo, ¿no? Son cosas sucias, cosas indecorosas, sucias, de mal gusto, porquerías, pornografías, etcétera, etcétera. Todo ese tipo de cosas son lascivias, de conversar y andar en concupiscencias, en los deseos desmedidos de la carne, en embriagueces, en glotonerías, en banquetes y en abominables idolatrías. Todas estas cuestiones de actitudes espirituales, de posiciones espirituales, que hablan de una total disolución de espíritu en cuanto a la pasada manera de vivir, a lo que hoy mucha gente vive todavía de esta manera, vendiendo su alma, y no está mal dicho, vendiendo realmente su alma y su vida al diablo. Tanto hombres, y mucho más en este tiempo, lamentablemente, en el mundo occidental, muchísimas mujeres, con todo este movimiento feminista, de liberación, de promiscuidad, de suciedad, de permisión, de falta de cuidado y de querer superar al hombre en toda la promiscuidad que realizan en sus vidas, destruyéndose a sí mismas. Todo eso está involucrado, hombres y mujeres. Ahora bien, la noche ha pasado. Estas cosas, cuando creímos en Cristo como nuestro Salvador personal, esto que nos tenía atados y encadenados, y no podíamos dejar de hacer estas cosas, el Señor, en su misericordia, lo hemos escuchado hoy, y por su gracia nos salvó, quebró las cadenas de oscuridad, los lazos en los cuales estábamos presos, y el yugo, el pesado yugo que nos tenía puesto Satanás sobre la cabeza para no poder dejar de hacer la voluntad del maligno. No había otra opción. Vivíamos de esta manera. Algunos más,
otros menos. Pero el propósito era destruir la imagen del ser creado, del hombre y de la mujer. Y lo sigue haciendo. Pero los creyentes hemos alcanzado otra experiencia. Ahora ha pasado y ha llegado el día. ¿El día qué? El día de la salvación. El día de la nueva vida en Cristo Jesús. Hemos sido llamados de las tinieblas, dice el apóstol Pedro también. Nos llamó de las tinieblas, de la noche oscura, triste pasada. Miren, para un verdadero creyente, renacido, convertido, genuina y realmente, y si es un hombre o una mujer que ha vivido una vida de pesar, de pecado, de carga, con todos estos condimentos, no hay cosa que le pueda causar mayor tristeza que recordar el pasado vivido. No hay cosa que le cause más tristeza y vergüenza. Por eso siempre debemos desconfiar de aquellos que hacen alarde de un pasado promiscuo. Yo era así y hacía aquello y tomaba esto y consumía droga y el Señor me libertó, pero era así y era asá, era mujeriego. Esas cosas realmente deberían, y así lo dice el apóstol Pablo, de las cuales cosas ahora nos avergonzamos. La vergüenza que sentía Pablo cada vez que decía: yo fui perseguidor y matador de la iglesia. Cristo vino a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Y no se ponía ahí por una cuestión retórica o sencillamente para impresionar al creyente, porque se sentía así. El más grande de todo, porque perseguía a la iglesia de Cristo, de la cual ahora él era el encargado de llevar el Evangelio a los gentiles. Ha llegado el día para que vivamos en novedad de vida, ese bien perdido y que no se podía recuperar. Ahora en Cristo ha sido recuperado, pues nos invita a que podamos vivir como luminares en un mundo de tinieblas. Y todo esto se refiere a una actitud espiritual, profundamente espiritual. Y vistámonos las armas de luz. Prepararnos, porque la contienda va a ser grande. Cuando alguien que es libertado de las cadenas de la oscuridad, que ha sido quitado de los calabozos más profundos del infierno por la obra de Cristo y pasa a tener nueva vida y es hecho libre con la libertad con que Cristo nos hizo libre, se presenta en su vida una verdadera lucha en lo exterior y en lo interior. En lo exterior por todo lo que nos sigue acosando y en lo interior por lo que sigue saliendo de nuestro corazón, que todavía sigue estando la naturaleza humana y sigue trayendo sus cosas. ¿Cómo es que dice? De fuera, peligro. De dentro, temores. Afuera y adentro. Por lo cual hay que vestirse de las armas de luz, que las describe figuradamente también en el libro de Efesios, el capítulo 6. Y cada una de estas cosas tienen esa función: el yelmo, el escudo, la espada, calzado a los pies, en fin, la cota de justicia, toda una armadura para que el creyente pueda armarse de ese, porque nuestra lucha no es de carácter, como lo dice también ahí, no es contra carne y sangre, sino es una lucha espiritual.
Es una lucha que la debemos contender y contender eficazmente por la fe una vez obtenida. Estar velando, por eso tenemos que estar despiertos. Por eso tenemos que estar despiertos. Porque dormido nos puede pasar cualquier cosa si no estamos atentos a los peligros, a los ataques. Dormirse en los laureles porque una vez tuve éxito y pensar que ya eso me va a guardar de otras cosas. Cuando me quiero dar cuenta estoy envuelto en situaciones absolutamente desagradables, tristes. Y la actitud de andar como de día, a la luz, visibles, que todo el mundo nos vea, que todo el mundo considere y vea, y sobre todas las cosas, honestamente. Que la honestidad sea algo que nos pudiera caracterizar. Es honesto. Puede ser que tenga muchos defectos, y los tengo y los tendré, y los tenemos y los tendremos, pero si hay algo que no podemos decir, que es una persona deshonesta. Es honesto. Es una persona que es honesto delante de Dios y en su conducta y procura. ¿Le cuesta? Le cuesta. Y si le cuesta, bueno, gracias a Dios que le cuesta, porque procura. A pesar de los pesares, prosigue. A pesar de que la cuesta se hace para arriba, bueno, que el Señor me dé fuerza para seguir adelante. A pesar de que el camino es angosto y pedregoso y lleno de obstáculos, bueno, que el Señor me dé fuerza para seguir transitando por ese camino angosto, que en definitiva es el que lleva a la vida eterna y a la vida que Él quiere que vivamos. Y vuelve a repetir ahora esto que lo hemos leído en otros capítulos. No en glotonerías. Era muy común en aquel tiempo las glotonerías. Era comer, comer y comer, hasta hartarse. ¿Y saben lo que hacían? Esto lo digo con todo respeto y sin ánimo de ofender a nadie, por supuesto, ¿no? Hoy, ¿cómo se conoce eso que se meten el dedo en la boca? La bulimia, ¿no? Bueno, pero en ese tiempo las glotonerías hablaban de ese placer sensual de la carne de comer. Cuando ya no se podía más, se tenía una vasija al lado de los lechos donde practicaban estas cosas y vomitaban todo. Y le quedaba el estómago vacío para volver a seguir comiendo y tomando. Imagínense lo desagradable que era esto. Y habla de una actitud espiritual. No es solamente el glotón el que come mucho, sino que habla de estas cosas que practicaban. Y borracheras, que habla de disolución. Y no os embriaguéis al vino, en el cual hay disolución, y disolución de espíritu. Disolución quiere decir que ya no se diferencia lo bueno de lo malo. El alcohol rompe las inhibiciones, rompe los límites. Una persona alcohólica puede hacer cosas, y eso lo utilizan mucho las leyes actualmente, ¿no? Sí, estaba bajo el efecto de la bebida, por eso hizo lo que hizo. Entonces es una excusa. En realidad muchos lo utilizan para aliviar su castigo. Y la ley hoy día ampara, porque dice, no, pero no estaba en su total cabal. ¿Por qué? Porque estaba embriagado. No le funcionaba bien el coco, por decirlo de esta manera. Pero eso también habla de cuestiones espirituales. Vivir en placeres mundanos, como el de la glotonería, en toda suerte de concupiscencia y de placeres mundanos, satisfaciendo. Por eso más abajo dice, y no hagáis caso de la carne y sus deseos. Y luego dice, no en lechos y disoluciones, es lo que le decía recién.
Porque se acostumbraban a hacer estas orgías de carácter netamente sensuales en lechos, porque no podían estar en pie. Y luego agrega algo que ya tiene que ver también, que surgen de estas cosas por la falta de sabiduría espiritual, no en tendencias y envidias, porque lo tal es terreno, animal y diabólico. Todas estas cosas. Así lo resume Santiago. El pastor Santiago, el hermano del Señor Jesús. Todas estas cosas son terrenas, animales y, por ende, diabólicas. Y la exhortación final es, no hagáis caso. No hagáis caso, porque siempre estas tentaciones están. Siempre van a estar. Siempre alguna de estas cosas va a aparecer. Yo le decía a los hermanos esta mañana en la escuela dominical, recordemos que somos todos bollos de una misma masa. Todos somos iguales. No hay uno que sea mejor que otro. Y Pablo lo decía, ¿no? En lo cual todos nosotros anduvimos, y de allí nos sacó el Señor. Pero en todos está el mismo espíritu. En todos. Hay quienes lo crucifican y lo llevan al Señor, no sin luchas. Porque decía un escritor, Charles McConkie, creo que es Charles McConkie, ¿no? Decía, la cruz, aunque sea con Cristo, la cruz duele. Y es así, porque el negarse, el crucificar, el no hacer caso, significa crucificar los gustos, las pasiones, lo que hacen todos, lo que hacen todos los jóvenes, lo que hacen los mayores ya que están de vuelta de todo. Entonces, el otro día me decía una hermana, no, ¿qué voy a ir? Con los grupos de jubilados a esos paseos, ¿qué hacen? Si hablan cada porquería, cada suciedad. Y es cierto, los jubilados, la gente grande, ya no tiene, como quien diría, inhibición de ninguna naturaleza. Y pues, sí, no tienen problema. Suciedades. Yo siempre digo esto y lo comparo, ¿no? Una cosa es un niño de 3 años, con pecados de un niño de 3 años. Y otra cosa, me voy a poner mi edad, por ahí hay más grandes que yo, pero no importa, me voy a poner mi edad. Un viejo de 68 años, que tiene 68 años de pecados acumulados en la vida. El Señor nos limpia, pero envejecemos también en el pecado, como Satanás envejece en maldad. Porque Satanás es un ser creado. Él fue limpio, perfecto, hasta que se halló en él maldad. Y su maldad se va envejeciendo juntamente con él. Entonces, cuánto cuidado hay que tener, ¿no? Cuando decimos, mira el abuelito, qué bueno el abuelito, porque tiene canas, arrugas. Es un hombre o una mujer que necesita a Cristo como cualquier otra. Hay que tener respeto a las canas, por supuesto, pero no creer que la edad va unida a la santidad y a la bondad. Lejos de ahí. La edad, si hay algo que lo acompaña, al hombre natural y aún a nosotros, es el pecado. Y si hay algo de lo cual nos tenemos que cuidar, es de nosotros mismos. Pablo le decía a Timoteo, ten cuidado de ti mismo. Y era un joven de 40 años. Nosotros, mayores, bueno, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Y no hagas caso a la carne
y sus, ¿cómo dice acá? Y sus deseos. Es una exhortación importante para todo hijo de Dios. Vivir vigilante, despertarnos del sueño. Si es que somos creyentes, la noche pasó, ha llegado el día, andemos honestamente, no como vive el mundo, procurando vivir como lo traza la bendita y santa palabra de Dios. Esta es una lucha por igual para todos. Y para terminar, para que se nos quite cualquier idea distinta, al lado nomás, en el versículo 10 del capítulo siguiente, dice: mas tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos hemos de estar ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que a mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios razón de sí. Así que no juzguemos más los unos de los otros. Antes bien, juzgad, de no poner tropiezo o escándalo al hermano. Y esto apliquémoslo a todo lo que hemos hablado anteriormente. Que el Señor pues nos bendiga, queridos hermanos.